Claro. Pero yo venía como casi anunciando la película de Torrente, con el sin estado aquí en la camiseta. O sea, ha sido un poco casualidad, pero bueno, ya tenemos aquí la reiteración del símbolo. Bueno, en principio nosotros empezamos con el tema de la cañada un poco antes que... Sin estado. Ah. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Es que se os va bajando la mano, veía que vais... Ya es que me cuesta muchas veces. Bueno, nosotros empezamos hace 3 años con el trabajo en la cañada. Y bueno, nosotros somos del colectivo Votado por la Praxis. Algunos conocéis, otros no. Bueno, primero quería un poco presentar al colectivo, porque bueno, es que esto es un poco complicado, esto es una amalgama de colectivos, ¿no? Y entonces hay que poner un poco nombres, situar a cada uno y ver un poco dónde nos colocamos dentro de toda esta amalgama. Nosotros, bueno, somos un colectivo de carácter multidisciplinar, somos como un número muy variable de personas, o sea, en realidad no sabemos cuántos somos, o sea, y bueno, a mí me alegra que haya venido más gente del colectivo porque, bueno, aquí está Rafa, por aquí, o sea, anda por ahí, saluda, joder, es que yo vengo sin dar la chapa y... Pero yo no voy a hablar. Y uno viene, que luego me imagino que les tocará hablar también a ellos. No. Ha venido también Manu. Esto es una fotito pequeña del grupete. Es que hay que humanizar un poco esto, ¿no? Tanta historia de planos y demás. Yo creo que saca gente siempre haga fotos. Entonces, bueno, el tema del colectivo, bueno, en realidad, bueno, toca un poco la temática del espacio público, la problemática de la vivienda, pues un poco la reivindicación del derecho de la ciudad, esto que comentaba Daniel, que ahora mismo está como tan en peligro y tan en cuestión y que realmente no está un poco al orden un poco del debate público. Y bueno, estas preocupaciones son un poco la temática y un poco el trabajo en el que nos desenvolvemos. Tenemos una ventaja también, que como somos un poco indefinidos en todos los sentidos, o sea, nos dedicamos un poco a las prácticas artísticas también, entonces nos permitimos el lujo de tocar el tema de los palos del arte de una manera un poco arbitraria. Y bueno, el trabajo que presentamos es un poquito pues abierto en todos los sentidos. Tenemos como intervenciones múltiples desde la arquitectura o también desde el arte y bueno, vais a ver como ese abanico de posibilidades y de intervenciones en el trabajo de la cañada, que es un caso como muy paradigmático, muy simbólico de un poco los proyectos. El trabajo, bueno, el plano de la cañada ya no hace falta que lo ponga, que era un poco para contextualizar, entonces ya lo habéis visto todos en dónde está ubicado. Nos gusta, bueno, este plano simplemente, todo el mundo más o menos se ha quedado ubicado donde está la cañada, pero bueno, la cañada son los 15 kilómetros estos. A mí me gustaría resaltar que pasa por 3 municipios diferentes, eso requiere, bueno, le adquiere un poco al territorio una complejidad administrativa de todo tipo y bueno, es una cuestión que hay que resaltar a la hora de un poco de analizar este territorio. Entonces bueno, por el Ayuntamiento de Madrid tiene como pues esta adscripción al sector 6 y un poquito del sector 5, Rivas sobre todo es el sector 3 y 4 y Coslada sector 2 y 1. Es un poco para que situemos. Bueno, nosotros un poco descubrimos la cañada hace, como os decía, hace 3 años, un poco motivados por el tema de los medios, cuando empezó a aparecer en los medios sobre todo esas trifulcas tan salvajes que aparecía como la tercera intifada, ¿no? O sea, en la cañada. Entonces nos acercamos ahí un poco asustados, viendo un poco qué era aquello, ¿no? O sea, y fuimos un poco a conocer, fuimos un poco de la mano del Patio Maravillas, que también estaban preocupados por estas cuestiones y nos acercamos como simplemente pues gente que iba un poco a conocer esa problemática, apoyar a los colectivos de gente que estaban un poco sufriendo los desalojos y los derribos y a raíz de ahí pues nos enganchamos y empezamos un poco a recorrer y a conocer el territorio. Haciendo más complejo todavía un poco el esquema de colectivos. Sin Estado significa que es otra UTE de colectivos. O sea, si aquí ya hay como una red de colectivos montada, pues aquí en Sin Estado se monta otra nueva red, o era una red de colectivos mini, más pequeñita, porque esta es una locura de red. O sea, aquí estamos un montón. En esta otra pues estamos solo 3 colectivos. Está Todo por la Praxis, está Santiago Cirujeda, con Recetas Urbanas, y está Democracia. Entonces, bueno, invitamos un poco a gente conocida a participar en este proyecto al percatarnos un poco de la dimensión, ¿no?, que tenía el proyecto. Entonces, bueno, se intentó abordar desde diferentes ámbitos un trabajo pues multidisciplinar, con diferentes prismas y bueno, cada uno lo abordó desde un campo que pues adoptó como adecuado.
lo primero que hicimos sobre todo fue hacer una imaginería, de como ya nos costaba un poco pues identificarnos, ver dónde nos colocábamos y sobre todo dar un poco a conocer el proyecto, pues hicimos una imaginería del propio UTE, esta UTE de colectivos, ¿no? A través del escudo del Sin Estado, camisetas de Sin Estado, gorras de Sin Estado. En teoría, bueno, era un planteamiento para intentar también no solo manifestar, sino también extrapolar un poco al propio territorio de la Cañada, este Sin Estado, que también era como un alegato, ¿no? A este territorio que está fuera de todo, que es un territorio invisible. Pues en principio el Sin Estado, que es como esta especie de símbolo, es un satanismo nacionalista, ¿no? O sea, el escudo al revés, o sea, pues manifestar un poco la legalidad de este lugar a través de este escudo. Bueno, aquí el merchandising en todo su esplendor, sí. Todo tipo de objetos. Bueno, como os decía, el tema de la Cañada nosotros lo conocimos por prensa y bueno, habéis leído casi de todo, ¿no? En la Cañada. De todas formas, bueno, aquí como veo a un montón de caras conocidas, o sea, yo creo que todos ya vamos a luego aportar ya un poco a matizar cuestiones, ¿no? Nosotros lo esbozamos, también queremos ser un poco rápidos con esta primera intervención, luego vendrá Pablo también a intervenir y a hablar sobre nuestro plan Cañada, o sea, para ver un poquito las propuestas que tenemos. Pero bueno, como os decía, nosotros un poco aparecimos con estas informaciones en prensa, con estas informaciones que siempre pues nos hablaban de territorios informales llenos de drogodependientes, de ladrones, de gente de mal vivir, que estaban ahí pues metidos en este territorio, aprovechándose de este espacio. Y bueno, realmente nos llamaba bastante la atención, ¿no? Descubrir esta especie de información en la prensa. Lo primero que intentamos un poco es entender para poder, si podíamos desmontar o por lo menos un poco verificar que esto era cierto, y si era cierto, pues bueno, pues ya intentaremos asimilarlo o no, pero nos parecía muy raro, o sea, sobre todo en los medios solemos tener bastantes sospechas, y en este caso pues comprobamos que era cierto, o sea, que era realmente no se cumplían todas estas expectativas, ¿no? Y además descubrimos un poco, toda una estructura que había alrededor que nos justificaba por qué se estaba produciendo todo esto. Antes, de alguna manera, pues habíamos comentado un poco pues toda la problemática de la Cañada, pero claro, el tema de los PAUs, que joder, qué pena que no haya venido Belén, o sea, va a venir ahora para contar un poco todo el tema de los PAUs, porque bueno, en principio, la Cañada lleva 40 años en marcha. Al principio empezó con casas de aperos, pequeñas construcciones agrícolas que fueron permitidas por una ley franquista que por estas cuestiones de la precariedad pues les dejaba a la gente generar como unas pequeñas construcciones en este territorio, a pesar de que era un bien de dominio público, construir estas pequeñas construcciones e instalarse en este territorio. Ese territorio poco a poco se fue consolidando, fue creciendo, y durante 40 años no le importó a nadie, o sea, y de hecho, ha crecido hasta 40.000 personas. No hay ni un solo poblado de estas dimensiones, ni en Madrid ni en toda Europa. La cosa es que de repente, claro, esto está en una especie de vaguada, parece invisible, casi, aunque colinda con varios municipios, casi no tienen ninguna presencia. ¿Qué pasa? Que llegan 5 PAUs en ciernes en la zona, o sea, y de repente, claro, ya es más visible, ¿sabes? Las grúas empiezan a aparecer por la zona. Pues las ordenaciones del propio territorio ya empiezan a colindar con la inmediación de la Cañada, y esto empieza a ser un problema. Casualmente, cuando se aprueban estos PAUs es cuando casualmente aparecen en prensa pues todas estas trifulcas y esta información pues estigmatizando este territorio, hablando de todo el tema del tráfico de la droga, todo el tema de la delincuencia y demás. En paralelo, ¿qué pasa también? Es que aparecen como muchas cuestiones o muchas estrategias en paralelo, ¿no? De repente se desmontan las barraquillas, de repente se remonta a Pitis, y de repente todos van a la Cañada. O sea, entonces aparece el problema de la droga en la Cañada, cosa que hasta 5 años no había droga en la Cañada, y de repente ha redirigido todo el poblado de la droga a la Cañada. Todo, pues con toda esta orquestación, pues empiezan a aparecer luego el tema también de los derribos. Si ya no había problemas, aún más, ¿no? O sea, empezamos a derribar casas por la zona, empezamos a cortarles incluso hasta los medios de transporte, les quitamos autobuses, les quitamos todas las líneas de transporte. Antes había más autobuses comunicando todo el interior de la Cañada, ahora empiezan a desaparecer, empiezan a aparecer medios de comunicación por la zona, empiezan a aparecer como una paranoia colectiva de que cualquier persona que anda por ahí pues intenta conseguir información para derribos.
los vecinos empiezan a sospechar de los propios vecinos, pensando que existe colaboracionismo con la policía o con la administración pública, y se genera una división y un conflicto interno importante. Y bueno, este es el caldo de cultivo de una falta de cohesión interna brutal, que es un poco la operación a todos los niveles que monta un poco todo el aparataje político para intentar un poco a poco desmontar la cañada. Bueno, para los que estas son imágenes un poco pues que podéis ver de la cañada así, o sea, habituales. Nosotros en un primer momento, de una manera como muy ingenua, hicimos un trabajo que realmente pues bueno, ha tenido como una efectividad media, o sea, la gente por lo menos ya conoce la cañada a través de imágenes. Hicimos como una especie de cartografía. Aquí nosotros también nos permitimos el lujo de no tener metodología, ¿no? O sea, llegamos allí, decimos una cartografía, pues hicimos una documentación gráfica de las viviendas de la cañada, a través de lo que luego hacíamos unos carteles, y luego podíamos un poco, sobre todo también desmontar un poco la imagen que nos trasladan de la cañada, ¿no? Porque muchas veces nos hablan de un territorio marginal, donde pues la imagen del territorio marginal, cuando nosotros nos la contaron, pues pensábamos que íbamos al típico poblado chabolista. Y como veis, aquí no hay chabolas, ¿sabes? Hay chabolas en la cañada, pero no en la gran mayoría de la cañada. Entonces, bueno, hicimos como todo un reportaje pues de cada sector. Aquí está documentado cada sector, son 15 o 20 imágenes por sector. Luego también hicimos, bueno, esto lo podéis ver en toda la web, lo podéis descargar, ver, utilizar, hacer lo que queráis, o sea, con todas estas imágenes. Luego hicimos también un trabajo también con la gente que vivía allí. Nos pareció importante, aparte un poco de la morfología de la cañada, trasladar un poco la imagen del individuo, ponerle cara a esta gente, a estos delincuentes, o sea, que anda por aquí, peligroso, ¿no? Que vive en la cañada y que trafica con droga seguro. Pues este era un personaje que, bueno, queremos intentar desmontar, ¿no? Esa especie de visión que nos han trasladado los medios. Y bueno, hicimos carteles con toda esta gente. Y bueno, sobre todo lo que estuvimos haciendo en este trabajo, como decía, como no tenemos metodología, nos costó mucho hacer este trabajo. Pues pasamos un año entero recorriendo la cañada y hablando con la gente. Lo único, nos emborrachamos mucho, o sea, en los bares de la cañada, nos enganchaban, todos nos invitaban a vino por ahí y acabamos siempre liados. Y bueno, hicimos gran amistad y bueno, lo único fue el tema un poco de que nos permitió acercarnos. O sea, sobre todo, bueno, a mí me cuesta mucho tener el contacto directo. A mí siempre me confunden o con policía o con periodista, o sea, tengo el aspecto entonces me costaba un poco desmontar esa imagen inicial. Y bueno, fue un poco el trabajo que estuvimos desarrollando casi un año. Luego hay mucha de esta gente que, bueno, por ejemplo, esta casa ya está derribada y este hombre ya no está en la cañada, ¿no? Esto fue hace 3 años. Bueno, van pasando cosas que la gente va en poco tiempo la cañada se desmonta y se monta, la gente va transitando por allí y bueno, también era un pequeño testimonio del recorrido que nosotros hicimos. Bueno, esto es el del gallinero, pero eso se lo dejo a Paco, que yo creo que la persona que habla del gallinero con mayor autoridad.